Entonces, ahora proseguimos al próximo ponente del día de hoy, el segundo día del CODE, del Congreso Online de Astrología Tradicional, el segundo que celebramos en este año 2022. Y ahora nos toca el ponente, el señor Giovanni Londoño de Colombia. Giovanni lleva practicando astrología ya varias décadas, radicado en Colombia. Y hoy su ponencia se titula Los saberes astrológicos del siglo XVII. Tenemos que recordar que Giovanni se especializa mucho en astrología horaria, que era la astrología que se utilizaba mayoritariamente en el mundo antiguo. Hay que recordar que en el mundo antiguo las personas muchas veces ni sabían su hora, tampoco sabían la fecha en que habían nacido y como consecuencia el artista de esa época, que era el nombre que se le daba al astrólogo, tenía que recurrir a la astrología horaria. Y sin duda alguna, un momento de gran expansión para este tipo de astrología, la astrología horaria o la astrología de las interrogaciones, se basaba en el siglo XVII. Así que, sin más presentación, proseguimos ahora a presentarles el ponente del día de hoy, el tercero, Giovanni Londoño de Colombia, con su ponencia Saberes Astrológicos en el siglo XVII. Saludos, Giovanni, ¿cómo está? Fernando, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los participantes. Claro que sí, Giovanni. Les recuerdo, tiene 45 minutos y yo voy a interrumpir en el minuto 40 para darle la señal de 5 minutos. Adelante, caballero. De acuerdo. Estoy habilitado para compartir pantalla. Tengo entendido que sí. Roger, cópiame esa, por favor. Ahí están viendo un logo de Ceprina. Sí, señor, la vemos. Está presente. Puede darle full screen y creo que la vamos a ver completa. Adelante. Por favor, ahí están viendo ya una segunda imagen. Estamos viendo el programa de PowerPoint, pero no está en pantalla completa. Espérate, entonces. Pantalla completa. Ahí lo tengo en pantalla completa, Fernando. Ok, Estaba... pues no se preocupe, se ve, se nota, así que no hay Sí, problema. no, solo confírmame si al cambiar acá se ve una nueva imagen, la imagen del afiche del COAT. Ahora mismo no, caballero, nada más vemos la imagen de Ceprinas. Déjeme, simplemente le hago un ajustecito y eso es lo único que quería confirmar, por favor. Tome su tiempo, claro que sí, aquí a Ahí la está la orden. ficha de Ceprinos, ¿verdad? Ahora vemos la imagen, correcto. Ok, ya, eso es todo lo que necesitaba. Ahora olimos a Ceprinas, ¿de acuerdo, Fernando? Sí, señor, se ve al lado, Ok, correcto, ok. adelante. Bueno, entonces, de nuevo, un saludo muy cordial desde la ciudad de Cali. Ese es el título de mi conferencia, Saberes Astrológicos en el siglo XVII. Para que nos vayamos acomodando en lo que va a ser esta conferencia, les voy a leer 3 pequeños párrafos para que se hagan una idea concreta de qué es lo que vamos a ver. Primero, no cabe duda que los astrólogos que nos precedieron, además de poder precisar el ascendente de la persona a partir de sus rasgos físicos, en especial por la forma de su cabeza, se dedicaron a forjar y demostrar una astrología cuyo fundamento central era la predicción. Segundo punto, el trabajo del intérprete, por citar un ejemplo, se centraba con preferencia en predecir la vida y obra de su rey, antes que en tratar de clarificarle su continua depresión causada por la ausencia de sus padres en la infancia. Tercero, la capacidad del astrólogo de aconsejar y predecir a su consultante no fue algo que aprendiera sentado frente a la pantalla de su ordenador personal, sino producto de su trabajo de campo durante muchos años. Les voy a mostrar un botón para que se entienda de una vez esos 3 párrafos que yo leí allí. El arte del astrólogo. Allí estamos observando una pregunta horaria, los datos de una pregunta horaria, que fue fechada el 14 de julio del 479 después de Cristo. Estamos hablando del siglo V, sobre las 8:30 de la mañana, en Esmirna, actual Turquía, y el astrólogo que atendió esta pregunta responde al nombre de Parco. Esta es la carta
que tenemos con esos datos. Para que ustedes observen cómo era la parte literal, el trabajo de estos astrólogos de aquel entonces, yo me voy a permitir leerles un pequeño párrafo también para que observen cómo trabajaban ellos en el siglo V. Dice lo siguiente: en la mañana del 14 de julio de 479 después de Cristo, un cliente, preocupado por el retraso de un navío, partió en busca de un astrólogo egipcio de Esmirna, de nombre Palco. Y a las 8:30 le preguntó si el barco que estaba esperando, procedente de Alejandría, llegaría sin haber sufrido daño alguno, y si así era, ¿cuándo? El astrólogo dibujó una figura relacionada con la hora en que se ha formulado la pregunta y emitió su juicio sobre el caso. Dos puntos, abro comillas. Dado que los señores del día y de la hora, Saturno y Marte, se encuentran ambos en el ascendente, y observando que la luna se aplica a un aspecto de Saturno, parece que el navío logró escapar de una violenta tormenta, pues Venus y la luna están favorecidos por Júpiter. Y observando que el ascendente se halla en un signo bicorpóreo, la tripulación del barco sobrevivió, pasando de una nave a otra. Y como Venus, que ejerce su dominio sobre las aves, está en oposición a Sagitario, traerán algunos pájaros con ellos. Y puesto que la luna se encuentra en la casa de Marte y en los términos de Mercurio, traerán además algunos libros, papiros y varias vajillas de bronce, pues la luna también está en Escorpio. Y observando que Esculapio saldrá con la luna, su cargamento incluirá también medicinas. Se dice, cierro comillas, se dice que todo cuanto Palco describió en detalle sucedió efectivamente. Es más, al parecer predijo que el barco llegaría cuando la luna entrase en Acuario. Y así fue. Cuando uno observa esto que acabo de leer, ese trabajo decoroso de los astrólogos que nos precedieron, sin duda alguna, o ellos eran más competentes que nosotros, o tenían mejores argumentos, mejores herramientas, mejores técnicas, algo los diferenciaba, sin duda alguna. Aún siendo esto tan magnífico, eso de poder predecir cuándo llega el barco y que iban a traer los tripulantes y que habían cambiado de una nave a otra para salvar sus vidas, eso es estupendo. Pero yo puedo decir que aún eso tan fantástico puede palidecer cuando uno se da cuenta que estos astrólogos se atrevieron a enfrentarse al tema que hoy aún es tabú. Los astrólogos de hoy en día, o a los astrólogos se les recomienda que no deben predecir la muerte de ninguna persona. Más allá de la creencia religiosa, espiritual, pero la muerte es un tema vedado. Y estos señores astrólogos de los siglos que nos preceden, sí se atrevieron. Y no solamente predijeron la muerte del ciudadano común y corriente, sino que también predijeron la muerte del emperador romano. O sea, tiene uno que tener mucha sapiencia, mucha seguridad en lo que hace para aparecerse frente al emperador romano y predecirle su vida. Así entonces, por ejemplo, el astrólogo Vestricio Espurina, observando la carta natal de Julio César, predijo cuándo moriría. Moriría poco tiempo después de asumir el trono romano. Horacio, el poeta, también predijo su propia muerte a partir de su carta natal. Domiciano supo el año, día y hora exacta de su muerte y la forma como ocurriría. La carta de él, la carta natal, data del 18 de septiembre del año 98 después de Cristo, a las 5 de la mañana. El mismo Domiciano desafió al astrólogo Ascletarión a que predijera la forma en que habría de morir. Ascletarión miró su carta y le dijo: voy a morir víctima de desgarramiento de los perros. Domiciano, que quería como tergiversar y crear un poquito de angustia frente a la predicción, mandó a que le prendieran fuego al astrólogo, que lo quemaran vivo, con tan mala suerte que el incendio se propagó y llegó hasta una parte donde estaban unos perros que al ver el fuego saltan, logran zafarse, salirse, y efectivamente llegan donde está el astrólogo y lo desgarran con sus dientes.
Adriano, que además de ser emperador era astrólogo, predijo la hora exacta de su muerte en el año 138 después de Cristo. Hefaisto de Tebas predijo la muerte de Adriano sobre los 62 años y 6 meses. O sea que no solamente Adriano, sino Hefaisto también predijeron la misma muerte del emperador Adriano. Además de eso, también podrían hacer otro tipo de predicciones. Por ejemplo, el astrólogo Nigidio Figulo y el astrólogo Teógenes, mirando la carta de Augusto, predijeron que él iba a ser emperador de Roma. Lo mismo Tacilio, perdón. Dijo que Tiberio sería jefe del Imperio Romano y algo que se cumplió. Ptolomeo Seleuco dijo que Tito Flavio Vespasiano reinaría durante 10 años, del 79 al 89 de nuestra era. Juliano el Caldeo predijo lluvia salvadora para el emperador Antonio Pío. En una de tantas guerras que se estaban por aquellas épocas, efectivamente el emperador Antonino Pío se vio acorralado con sus tropas y Juliano logró llegar al emperador, perdón, y decirle que efectivamente confiara en que en la tarde una lluvia lo iba a salvar. Cuenta la historia que efectivamente el cielo estaba tan despejado que el emperador como que se rió un poquito. Conforme avanzaba el día y comenzó a pasar la tarde, efectivamente el cielo se nubló y cayó un aguacero, una lluvia monumental que efectivamente le permitió a Antonino salir ileso de ese percance. Y finalmente, pues Ptolomeo en su tetrabiblo predice sobre los defectos del recién nacido. Toma la carta del recién nacido y puede predecir efectivamente cuáles serán sus defectos, su vida. Con esto simplemente quiero que reconozcamos que efectivamente estos maestros que nos precedieron a nosotros durante muchos siglos eran sabios, eran grandes astrólogos y mucho de eso se ha perdido. Mucho de lo que ellos dejaron se perdió. Es una pena. Pero más allá de que los astrólogos pudieran entonces hacer esto, creo que estamos seguros de que cualquier otro evento que existiera en la vida de una persona entre su nacimiento y su muerte, para ellos era algo así, y discúlpenme el término, pan comido. Los trabajos del astrólogo de aquellos siglos eran diversos, pero sin duda uno que requería mucha sapiencia de parte de él era el tema de los viajes. Era una época en que los astrólogos son protegidos por las cortes, por los imperios, y el trabajo del astrólogo era, además de revisar todas las posibilidades astrológicas de la carta natal del rey, era indicarle la fecha y la hora exacta en que debería iniciar su viaje. El momento en que debería cruzar la puerta que da acceso a la calle. Eran épocas en que los viajes eran muy complicados. No solamente el instrumento, el tipo de transporte como el que vemos allí, era algo molesto, sino que el camino era muy accidentado. Y además habían atracadores, bueno, muchos vándalos. Lo cierto es que la mentalidad que tenía el astrólogo para indicarle a su rey cuándo debía empezar el viaje tenía un propósito fundamental: asegurar que el rey regresara después de su viaje a su reino vivo. Si llegaba enfermo, si llegaba decepcionado de su viaje, si llegaba en la condición que llegase, podía ser preocupante, pero no se podía dar el lujo el astrólogo de indicarle un viaje al rey y que él no pudiese regresar vivo. Dentro de ese trabajo adicional del astrólogo estaba levantar cartas para el momento en que el rey ingresaba en una ciudad dentro del camino que estaba recorriendo. Y sin duda alguna, debía levantar la carta de la ciudad que era su destino. La idea entonces era anunciarle al rey ese tipo de circunstancias que se iban a vivir allí en esa ciudad donde estaba siendo recibido. Las posibilidades reales de ese viaje. Entonces, solo en cuestión de viajes ya tenemos 2 trabajos que el astrólogo debía ejecutar. Apoyándome
En esa sapiencia de estos maestros, efectivamente yo he probado esos fundamentos y he logrado incluso producir una carta adecuada, correcta, que tenga sentido para cuando inicio viajes como el que está allí relatado, que es un viaje al vecino país de Ecuador. Mi destino era llegar a la ciudad de Quito. Pues bien, yo programé que el 22 de marzo del año 2016, a las 14 horas 8 minutos, yo crucé la puerta de mi casa y ahí, en ese momento que crucé la puerta de mi casa con equipaje y todo, empezó mi viaje. Todo lo que sucedió antes, durante y después del viaje, ustedes lo pueden leer perfectamente en un artículo que publiqué y que titulé Una muy buena carta electiva. Ese artículo lo publiqué el 31 de marzo de 2016, tanto en Astrólogos del Mundo como en Astrología Culta y Erudita. O sea que allí pueden entonces leer cómo es que se fundamentó esta carta. ¿Por qué dejé el ascendente en 0 grados de Leo? ¿Por qué llevé el sol a la casa novena? ¿Y qué relación tiene esta carta, que es la carta del inicio de mi viaje, con mi carta de nacimiento? Igual esta es otra carta que quiero compartirles. Y esta carta es la del momento exacto en que ingresé en la ciudad de Cali para radicarme del todo acá. Llegué el 14 de junio de 1992 a las 9:25 de la mañana. En ese instante empezó mi vida en la ciudad de Cali. Esta carta no es una electiva, es un evento, porque la seguridad de llegar a qué hora no depende de mí. Uso un transporte que está condicionado por factores del tiempo, del espacio y finalmente, en algún instante, yo he llegado al sitio de destino. Gracias a esa carta, he podido entonces enfocar y allanar las dificultades que se pudieran presentar y aprovechar el máximo posible los buenos eventos que se puedan dar en mi vida. No en vano, entre ese momento de llegar a la ciudad de Cali y el momento actual de mi vida ya han pasado 30 años. O sea que no se perdió el trabajo de revisar esta carta e hice bien en tener en consideración ese instante en que nací en la ciudad de Cali, porque empezar a vivir en una ciudad es como un nacimiento nuevo. Adicional a estos trabajos, los astrólogos se ocupaban de muchas cosas más, entre ellas una que es muy apetecida y muy estudiada, el trabajo con los talismanes. Los astrólogos efectivamente sabían no solamente recolectar los elementos que fueran necesarios, sino el momento exacto en que la influencia celeste, astronómica que deseaban capturar en ese instrumento, en ese talismán, estuviera en su máximo esplendor. Ellos elaboraban talismanes absolutamente para todas las situaciones, proteger las cosechas, proteger la vida, curar enfermedades, prevenir que la casa se infectara de plagas. Sin duda tenían un conocimiento suficiente para hacerlo. Lo que ven allí es una copa de plata. Allí hay unos símbolos. Está la estrella de 5 puntas. Es una copa como esa. Se puede llenar de agua y en un momento importante del influjo lunar se puede capturar esa energía de la luna. Y según el signo donde esté la luna al momento de la ceremonia de la ritualización, esa agua purificada o esa agua impregnada con la influencia de la luna puede ser usada. Sin duda alguna, la luna llena de Tauro sigue siendo la más fascinante de todas. Pues si se hace un ritual con esta copa, llena del líquido lunar por excelencia, el agua, podemos entonces usarlo para cosas muy de Tauro. Cosas muy venusianas, por supuesto. Además de algo como esto, ellos también diseñaban y usaban cuadrados mágicos. El cuadrado que ustedes ven allí es el cuadrado de Mercurio. Quiere decir que cada uno de los 7 planetas del septenario tenía su cuadrado mágico.
Si usted suma los números de cada columna, de cada fila, de cada diagonal, siempre da el mismo resultado. En este talismán, en este cuadrado mágico de Mercurio, la sumatoria es 240, no importa cómo lo sumemos. Y este tipo de instrumento también era elaborado para hacer predicciones, para curar, para proteger las cosechas, en fin. La idea era generar protección. No se entiende si es que en esas épocas el mal o el asunto de la brujería era tan peligroso al punto de necesitar instrumentos como estos. Lo cierto es que esto aún se puede fabricar. Estos elementos se pueden hoy en día poseer. Lógicamente, la ritualización es importante y sin ella esto no funciona. Yo no puedo creer que un cuadrado mágico de Mercurio que no haya sido elaborado en un momento importante de Mercurio pueda servir para el propósito que se quiera. Yo usaría un cuadrado como esos para fortalecer la vena de escritor que pueda tener. Lo usaría para un viaje. Como Virgo está relacionado con asuntos médicos, pues perfectamente lo puede usar para protección y mejoramiento médico. Además de esos dos asuntos importantes a los que los astrólogos estaban consagrados, sin duda alguna, el tema de la guerra era fundamental. Los siglos que nos preceden, sin duda alguna, están llenos de conflictos, de tragedias humanas, y el astrólogo sencillamente era uno más de los personajes centrales de la obra de la guerra. Los invito a que imaginemos la siguiente escena, por favor. El astrólogo o bien el cardenal o el mismísimo papa convocan a su astrólogo de cabecera y le dicen: hombre sabio, he estado pensando en declararle la guerra al imperio de Aragón. Decidme tú, mi buen hombre, si eso es benéfico para nuestro reino y si no nos va a traer tantas consecuencias. El astrólogo, tras esa petición de su amo, de su rey, se dirige a su sigurat o a su torre de marfil, que cuenta con unos ventanales inmensos desde los cuales él puede perfectamente observar el cielo. Y el afán de él es observar allá en el cielo estrellado dónde está esa lucecita errante de color rojo, que la conocemos como Marte, porque a partir de esa ubicación se teje el destino de lo que pueda acontecer entre un reino y el otro. El astrólogo, después de hacer las observaciones, se encuentra que Marte está muy al occidente, cerca del ocaso, anunciando que pronto se va a ocultar, va a desaparecer del cielo. Con esa información, el astrólogo prepara una gráfica adecuada para ubicar a ese Marte dentro de un esquema gráfico, y con ese esquema gráfico se aparece ante su rey de nuevo y le dice: verá usted, su majestad, este simbolito es Marte y es el planeta de la guerra. Marte está del lado de quien fuera nuestro enemigo. Si convertimos al reino de Aragón en nuestro enemigo, la guerra estará de su lado. Y observa que el regente de ese reino de Aragón es Saturno, fuerte en Acuario. Su majestad, y nosotros que estaremos representados por la luna, no podríamos estar en peor condición que Luna en Capricornio. Y estar en la casa séptima significa que estaremos siempre en manos de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, Saturnino, tiene poder tanto sobre la guerra como sobre nosotros. La verdad, mi rey, pienso que sería un error monumental que dirigiéramos nuestro ejército en la dirección del reino de Aragón. Sería algo muy lunático, haciendo alusión a la luna, intentar esa proeza. En última, mi rey, no es el momento de ir a la guerra, de plantear una posición de ataque al reino de Aragón.
preferiría que tú como símbolo terrestre del dios solar actuaras tal cual Virgo lo sentencia, con orden, con método y sobre todo con equilibrio de las partes. No es el momento de ir a la guerra y mucho menos de enfilar nuestras tropas en torno al reino de Aragón. El rey despide a su astrólogo y le dice, bueno, ve y tómate una copa y celebra que esta noche tu cabeza descansará sobre tus hombros. Porque eran épocas en las que efectivamente muchos astrólogos se jugaban su cabeza. Ahora bien, avancemos un poquito en el tiempo y situémonos en el siglo VIII. Esa carta que ustedes observan allí es la carta que conocemos de la fundación de Bagdad. La historia dice que el califa al-Mansur encargó a los astrólogos Naubak y Mashala que eligieran el mejor momento posible para inaugurar una ciudad que brillara como el foco central del conocimiento del mundo, el faro. Que fuera una ciudad que se destacara por que la sabiduría, las artes fueran su consigna más importante. Pues efectivamente, estos dos astrólogos, estos dos maestros le presentaron esta carta al califa y efectivamente, después de recibir la explicación pertinente, el califa aceptó esta propuesta. Cuando yo miro esta carta, yo entiendo que los astrólogos de aquel siglo VIII respetaron por encima de todos los dos puntos focales para elegir esta carta, esta fundación. Primero, le dieron la mayor fuerza, la máxima potencia al regente del ascendente, que en este caso es Júpiter. Y lograron que adicional Júpiter regentara también la casa 4, que es la tierra, el terreno. La casa 1 es la ciudad que se va a fundar. Y segundo, lograron que la casa novena se destacara en potencia, en fuerza, en todos los detalles. ¿Qué más fuerza podríamos exigirle a una casa 9, la casa del conocimiento de los hombres sabios, regida por el sol, y ese sol pegado a la cúspide de la casa novena, y además en conjunción con la estrella Regulus, que su solo nombre es garantía de éxito material. Si ustedes tienen alguna referencia sobre que Bagdad ha sido una ciudad muy asediada, invadida, yo soy el primero en aceptar que efectivamente los astrólogos tuvieron en cuenta ese detalle. Y en el fondo no le tuvieron temor a la presencia de Marte en la casa séptima, que es el enemigo declarado. Porque se dieron cuenta que el enemigo declarado que vendría contra ellos sería significado por Mercurio, el dios de los ladrones, de los mentirosos. Al ubicarlo retrógrado, sin dignidad en Cáncer y en la casa 8 y en conjunción con el nodo de la disminución, estaban condenando a los enemigos a que nunca pudiesen finalmente apoderarse de Bagdad. La podían arrasar, sí, la podían quemar, destruir, pero no eliminar del concierto terrestre. Y además lograron que por estar en Cáncer, Júpiter tenga dominio por exaltación sobre ellos. Pues bien, el ejemplo más inmediato o más reciente es año 2003. Estados Unidos lideró una coalición que invadió con una mentira monumental, invadió Irak, la destruyeron, pero finalmente Bagdad sigue viva. Y cuando vuelva a recuperarse Bagdad, volverá a ser un centro del gran conocimiento. Los interesados en leer todos esos pormenores de la fundación de Bagdad, los voy a invitar a que recreen dos artículos que me han gustado demasiado. Uno de ellos es de nuestro amigo y colega Paulo
Janiszewski. Justamente él estará hoy con nosotros. Él publicó un artículo titulado Astrología y Urbanismo, la mágica fundación de Bagdad. Y en el blog de la Escuela Internacional de Astrología, que dirige mi amigo y colega Jaime Chica, también van a encontrar el artículo La Fundación de Bagdad, de la autora Nina Grigson. Avancemos 8 siglos y nos encontramos en la Inglaterra del siglo XVI. La señora que ustedes ven allí es Isabel I, y quien le acompaña es el hombre sabio John Dee. Es un momento decisivo para Inglaterra, conflictos con España, con Francia. El reino tiene que sobrevivir a toda costa. Isabel encargó a John Dee que confeccionara la carta del mejor instante posible para que ella fuese coronada. Y efectivamente, John Dee presentó la carta correcta. Quiero llamar la atención en lo siguiente. Nos hemos trasladado del siglo VIII al siglo XVI. En el siglo VIII habían unos astrólogos eligiendo el mejor momento para fundar Bagdad. Y 8 siglos después, 800 años, está otro gran sabio eligiendo el mejor momento para que Inglaterra no fuese borrada del mapa. Todos los pormenores, para no ser larga la historia de esta coronación, ustedes los pueden encontrar en el libro La verdadera astrología del maestro John Frawley, en la página 205. Allí le cuenta la historia del por qué esta carta es la correcta o es lo que eligió John Dee para la coronación de Isabel I. Finalmente, Isabel se mantuvo en el reinado y mantuvo el reino. Eso solo debe decir que efectivamente el trabajo de John Dee fue correcto, fue certero, logró el objetivo. Cuando uno entiende entonces estos fundamentos del momento en que a alguien le empotran sobre su cabeza una corona que le da la autoridad de ser el rey o la reina, está claro que uno puede trasladarse a tiempos más modernos y figurar ese símil de coronar a una reina con lo que sucede hoy en día cuando un presidente asume el control de una nación. Eso se llama la juramentación. Esta carta que ustedes observan allí es la carta de la juramentación del presidente actual de Colombia, Iván Duque, 7 de agosto del año 2018, sobre las 15:32. Estos análisis los pueden encontrar ustedes en mi Facebook. Allí está explicado cada uno de los detalles. Se explica por qué esta carta es totalmente inadecuada para algo tan importante como dirigir los destinos de una nación. Lo primero es que el regente del ascendente está ahí retrogradando y dentro de la casa 12, y eso no es bueno, aún siendo Saturno, que en esa casa se ubica bien, pero no queda bien que sea en la casa 12. El regente de la casa 10 está muy distante del punto focal donde se enfoca la presidencia. Y lo que es peor, el nodo sur, el nodo de la disminución, se quedó pegadito a la cúspide de la casa 2, la casa de las finanzas de la nación. Sí, alguien puede decir, pero es que a este señor le tocó el tema de la pandemia. Sí, bueno, muchas cosas. Hay crisis económica en Colombia, sin duda alguna. Pero lo que es más lamentable es que esta casa número 2 es la casa de todo lo que ingresa por nuestra garganta, el alimento. El mismo presidente, Iván Duque, tuvo el valor de reconocer que en Colombia, de los 50 millones de colombianos que dice la cifra, 21 millones están con problemas de hambre. Y de esos 21 hay gente que literalmente no puede alimentarse durante días enteros. Otros tienen la suerte de tener una o máximo 2 comidas diarias. Un país tan rico como Colombia no puede darse ese lujo. Esta carta era una carta más adecuada para esa juramentación de Iván Duque. En esta carta, que es a las 15 horas exactas, la anterior carta es de 15:32 y esta es a las 15 horas.
Obsérvate que Saturno ya tiene una mejor ubicación y su retrogradación solo irá hasta el grado 2, o sea, se mantendrá. La idea es que esta retrogradación, tarde que temprano, será solucionada. Venus ya está más conectado con la presidencia y es un Venus estupendo, un Venus fortalecido en Libra. Y lo que es mejor, el nodo sur se ha desligado completamente de la cúspide de la casa 2. No solamente se ha distanciado, sino que lo hemos cambiado del signo de la casa 2. En ese orden de ideas, Colombia acaba de elegir un nuevo presidente, el señor Gustavo Petro, y esta es mi propuesta. Yo quiero que, como aquí hay muchos colombianos que están observando esta conferencia, yo quiero que de alguna manera alguien le haga notar esto al nuevo presidente, de que su mejor oportunidad, si es que cabe la expresión, su mejor oportunidad en un país como el nuestro, que su juramentación se realice sobre las 3:24 de la tarde del próximo 7 de agosto. Eso no lo podemos cambiar. Constitucionalmente, los presidentes en Colombia juran el 7 de agosto y siempre en horas de la tarde. Yo llevo coleccionando la juramentación de los últimos 8, 9, 10 presidentes y todos tienen una juramentación en horas de la tarde. Aquí creo que podemos observar como relevante este Mercurio muy fuerte porque está tanto en su regencia como en su exaltación. Está conectado con el ascendente y conectado con la cúspide de la casa novena, la casa de la educación. Y a la vez este Mercurio tiene el poder de arrastrar los temas de la casa 6, donde justamente está la gente que más necesita que hayan oportunidades de la casa novena. Lo cierto es que nuestro nuevo presidente, en una de las primeras presentaciones que hizo, convocó a los 32 gobernadores que hay en Colombia y les dijo que por favor alistasen lotes, terrenos, donde se van a construir las nuevas universidades, colegios y escuelas. Con esta posición, yo soy el primero en asegurar eso. Colombia está muy falta de leyes y de educación. Y esta es una oportunidad que tenemos de crecer en educación. Bien, todo esto que les estoy mostrando es la cotidianidad que tenían los astrólogos, solo que yo me he apropiado de estas enseñanzas y las aplico a mi mundo actual. Exactamente en el 2002, en la televisión de Colombia presentaron un reality que denominaron protagonistas de novela. En el primer capítulo están los 14 participantes y en un momento la presentadora los invita a que tomen una copa de vino. Finalmente, al voltear ellos la copa de vino, después de haber hecho el brindis, se dan cuenta que cada copa tiene un número. Y ese número, dice la presentadora, es el número de la cama donde ellos van a dormir durante el tiempo que estén participando en el concurso. Al ir a esa cama se encuentran que allí hay 2, 3 personas más con las cuales van a tener que aprender a congeniar. Con algunos podrán, con otros no. Lo cierto es que desde el momento exacto en que esa copa tenía un número que él tomó con su propia mano, se definió un espacio, un lugar. Y ese lugar genera todas las posibilidades que él pueda vivir en el concurso, aún incluso ganarse el concurso de protagonistas de novela. Yo me preguntaba, esto es fantástico, ¿no? Y en últimas, la vida puede ser exactamente eso. El lugar donde estemos define lo que puede hacer el futuro de nosotros. En cualquier esquina nos podemos encontrar la suerte o la muerte. Investigando allá en los siglos anteriores me encontré justamente con algo como esto. Redonda la figura porque redonda es la mesa y redonda es la carta astral que nosotros usamos. Y si ustedes observan con atención, están los 8 puntos de las coordenadas gráficas. Se me olvida el nombre, qué pena. Lo cierto es que cada uno de esos puntos guías, sur, norte, oriente, occidente, está conectado con un planeta.
Si yo he hecho una pregunta horaria relacionada con un robo, y en la carta horaria que yo he levantado, el significador del ladrón, por citar un ejemplo, es Júpiter. Y si yo invito a los sospechosos a que se sienten en la mesa a tomarse un café, aquel sospechoso que se sentase en el lugar de Júpiter, para mí sería el de más atención, el que debería ser investigado más a fondo. La verdad es que esto no se queda solamente allí. Este plano puede ser ampliado a una casa, construir una casa a partir de este plano. Aquí donde está la luna, pues quedaría la habitación de los niños, o bien la cocina. Aquí donde está Mercurio, yo ubicaría la biblioteca. En fin, pasemos de la casa a la ciudad, al país, y comenzamos a darle sentido a esta ubicación de cada uno de estos planetas según la orientación que tengan en el plano. Bueno, el tiempo está avanzando muy rápido. Hemos llegado al siglo XVII y allí estamos con la imagen de William Lilly. William Lilly se consideraba un simple estudiante. Cuando mi conferencia se llama Saberes astrológicos del siglo XVII, no quiere decir que es que en el siglo XVII se creó la mejor astrología que hayamos tenido. No. Quiero decir es que en el siglo XVII se colmó toda la expectativa astrológica de los 20 siglos que preceden, de tal manera que los astrólogos del siglo XVII podían tener a disposición todos esos argumentos, técnicas que existían. Todo esto que he mostrado, los astrólogos del siglo XVII se fascinaban con ello, trabajaban con esas normas, con estos parámetros. William Lilly lo consideramos el mejor astrólogo horario de todos los tiempos y su obra Cristiana Astrología es una recopilación de lo mejor que se pudo tener hacia el siglo XVII. Todos los que estemos interesados en la astrología horaria, sin duda alguna vamos a tener que beber de este libro. El libro de Cristiana Astrología, que es el libro al que quiero hacer referencia. William Lilly en algún momento había encargado unos pescados y unas cebollas, y la persona encargada de traérselos le dice, mire, don William, mi bodega ha sido saqueada y han robado el pescado. William Lilly hizo exactamente lo que un astrólogo horario hubiese hecho. Levantó una carta para responder 3 preguntas que eran fundamentales. ¿Quién es el ladrón? ¿Podré recuperar mi pescado? ¿Y en qué condición lo voy a recuperar? Lo que hizo Lilly fue exprimir al máximo todo lo que la casa séptima le aportó. Ese Marte como regente de séptima, ese Júpiter allí, el regente de la casa 2 que era su propiedad, lo que había sido robado. John Foley, en el mismo libro que referencié de la verdadera astrología, en la página 80, cuenta toda la historia de este caso. Cuenta quién era William Lilly y quién representaba socialmente. Giovanni, disculpe, le quedan 5 minutos. De acuerdo, gracias por informarme. ¿Cómo no? Finalmente, pasa el siglo XVII, el siglo de las luces, el siglo de la mayor astrología que podamos tener, y nos vamos al siglo XVIII y en concreto siglos XIX y XX, donde comenzó a desfigurarse completamente esa gloriosidad de la astrología, de una astrología que hacía parte de las universidades, los astrólogos eran protegidos por reyes, la astrología era el fundamento para definir la calidad de un médico. Por favor, eso son palabras grandes. Y lo cierto es que allí aparece una figura de alguien que se hizo llamar Alan Leo, que realmente desfiguró y encauzó la astrología por otros lados. Yo voy a leer simplemente un parrafito corto y dice acá, Leo se desanimó pronto en sus estudios ante la complejidad de gran parte de la astrología y lo inaccesible que era para el estudiante medio. Debido a esto, se propuso simplificar drásticamente la astrología, por favor, a fin de facilitar su difusión, aprendizaje y práctica.
Un ejemplo de esta simplificación fue su enseñanza de que el significado de ciertos signos, las casas y los planetas son esencialmente similares e intercambiables, casi al punto de ser la misma cosa o que tenga el mismo significado. No puedo sino declarar mi horror frente a eso. O sea, este señor simplificó tanto las cosas al punto de que el ABC de la astrología se quedaba en que signos, casas y planetas eran la misma cosa. También inició la evolución hacia una astrología más psicológica, ya que fue el primer astrólogo que enfocó su atención más directamente hacia la interpretación del carácter en lugar de la predicción de acontecimientos. Ahí en ese momento se acabó la astrología. La astrología era predecir acontecimientos. Era más importante la vaca que se le perdió al campesino que lo que estaba sintiendo por la ausencia de su vaca. Mire, solamente podemos, después de ver esto así tan someramente, llegar a una reflexión. Hasta el siglo XVII se gestó lo que podemos reconocer como astrología en mayúsculas. Después, en los siglos que continúan, empieza un decaimiento y ausencia de figuras descollantes hasta llegar a nuestros días, donde la astrología en muchas de sus partes y fundamentos dista mucho de aquella que con tanto afán forjaron nuestros maestros del pasado. Para algunos, la actual astrología es un travestido de aquella elegante dama digna de nuestro reconocimiento, respeto y aplauso. Gloria y honra eterna a nuestros maestros del pasado. Estos son mis datos de conexión. Si alguien tiene alguna pregunta en mi Facebook, mi correo electrónico, estoy a su entera disposición. Amigos queridos, muchas gracias. Gracias infinitas. Gracias por su paciencia. Un abrazo desde Colombia. Bendiciones. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias. Excelente ponencia, sin duda alguna, pues es un buen resumen de los últimos, pues, 400 años en términos de cómo la astrología ha progresado desde ese momento en el siglo XVII hasta este momento que, dado pues la charla que tuvimos el día de ayer, pues conflige esa fecha específicamente con el ciclo de grandes mutaciones que comienza con las grandes conjunciones en triplicidad de fuego en el siglo XVII y se va expandiendo hasta el momento de ahora donde estamos ya en las grandes conjunciones en triplicidades de aire. Así que ese es otro tema que se podría pues anejar a ese tema de astrología tradicional mundana con las grandes conjunciones. Así que proseguimos a las preguntas rápidamente. Mildred Peraza pregunta, ¿dónde podré ver esta ponencia? Veo, ok. No se preocupe, Mildred, todas estas ponencias, en adición al día de ayer y la mesa redonda, van a subirse eventualmente a YouTube. Se va a subir a mi canal de astrología que se llama Fernando Raúl Astrology, ¿ok? Así que no se preocupe, todo está grabado. Iris Cejas, lo felicita a usted, Giovanni. Excelente, Giovanni, hermosa exposición. Nuevamente, cualquier duda, cualquier pregunta, en confianza, la pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. Giovanni, yo quería mencionar algo que ya nosotros hemos hablado anteriormente, pero creo que es meritorio repetirlo aquí. Cuente. La astrología moderna se distingue en términos pedagógicos en comenzar la enseñanza en la astrología natal. Sin embargo, la astrología tradicional, o por lo menos la astrología específicamente hablando del siglo XVII, ya en la tradición tardía, se especializa más comenzando la pedagogía en la astrología horaria. En su Eso es opinión, correcto. caballero, ¿cuán Eso es correcto. importante realmente es aprender horaria primero antes de natal para realmente meternos en el etos tradicional? No, Fernando, totalmente cierto. El primer escalón, el primer escenario del estudio de la astrología era la horaria, porque facilitaba que el alumno aprendiera a valorar la importancia, la fuerza y la debilidad de cada elemento dentro de una carta. Cuando nos vamos al estudio de la carta natal como punto de partida, efectivamente adolecemos de eso y nos da igual, atención, valorar el trígono de Saturno en Aries con Mercurio en Sagitario como un gran trígono. O sea, lo consideramos que es fantástico. Pero si entendiésemos el nivel de fuerza de Saturno en Aries o de Mercurio en Sagitario, pues entenderíamos que allí no hay algo tan fuerte, que por el contrario es una debilidad con la cual la persona tendrá que vivir su vida y aprender a dominarla. Yo quiero inclusive aprovechar ahí, ya que tocas tan de lleno el tema, Fernando, decir es que cuando uno descubre o lee esa parte donde los astrólogos predecían la muerte, y, e insisto,
no era de cualquier personaje, era del emperador. O sea, no es algo para jugar. Esos astrólogos usaron solo 7 planetas. No tenían a disposición Urano, Neptuno y Plutón. O sea que con el solo septenario, ellos hacían toda clase de, de trabajo astrológico, de predicciones, de entendimiento. O sea que definitivamente las bases, los fundamentos sobre los cuales se sustentó y se sigue sustentando la astrología antigua, la astrología de antaño, son totalmente válidos. Siguen siendo poderosos, siguen siendo dignos de ser recuperados y ser puestos a nuestra entera disposición. Definitivo, porque lo perenne no caduca. Nunca, Eh, nunca. yo quería aludir a otra pregunta que hay aquí. María Laguato pregunta, Giovanni, ¿cuál crees es el astrólogo más relevante del siglo XVII y por qué? Bueno, justamente mostré a William Lilly porque es el personaje que más éxito tuvo con su práctica astrológica. Yo no estoy diciendo que hacían fila pues para consultarle, pero era un astrólogo de una confiabilidad impresionante y fue protegido por la misma iglesia en su momento. Lo que pasa es que en el siglo primero y siglo segundo existió también otra figura descollante que no la podemos desconocer. Por falta de tiempo yo no pude hablar de ella, pero me estoy refiriendo a Ptolomeo de Alejandría, que él se consideró o lo consideran un recopilador. Gracias a Ptolomeo pudimos darnos cuenta de cómo era esa astrología de antes de Ptolomeo, una astrología donde si uno ve un libro de Heródoto, dice que los egipcios de antaño con la carta natal podían predecir la vida y muerte de un ser, de una persona. O sea que los egipcios de 5 siglos antes de Ptolomeo ya lo podían hacer. Ptolomeo nos dejó toda esa información en muchos de sus libros, pero sin duda alguna, el Tetrabiblos, o Tetrabiblos, sigue siendo considerado el libro más influyente de toda la astrología. Si me preguntan a mí definitivamente cuál es su observación de cuál es el mejor astrólogo del siglo XVII, yo no tengo duda que para mí, que soy astrólogo horario desde hace muchos años, William Lilly, por favor, no tengo duda. Sé es que William Lilly se alimentó, recopiló todo lo que hubo antes de todos esos buenos astrólogos que vimos allí, de John Dee, de los astrólogos que fundaron Bagdad, de todos ellos se alimentó William Lilly y nos legó en su cristiana astrología esa información para que nosotros sigamos actualizándola, sigamos usándola. ¿Qué otra pregunta, Fernando? Por el momento no tenemos más preguntas. Si hay preguntas que ustedes desean hacerle a Giovanni, por favor procedan a la sección de preguntas y respuestas. Mencionó a Froley. Él es un gran exponente contemporáneo de la astrología horaria. Le pregunto, Giovanni, ¿qué otros autores usted puede recomendarle a los espectadores en términos de recursos para estudiar astrología horaria en nuestra contemporaneidad actual? Bueno, mira, yo vengo de, yo vengo de una secuencia de 3 grandes puntos focales, 3 grandes maestros. William Lilly, sin duda alguna, es el primer acercamiento porque ¿cómo hacemos si? Lo que pasa es que conectar a William Lilly es conectar a astrólogos del pasado. Después de William Lilly, a mí me fundamentó mucho Derek Plevi. Me gustó mucho muchas de las cosas de Derek Plevi, con otras no estuve de acuerdo nunca y muchas de esas ni siquiera le presté atención. Pero tengo fundamentos de Derek Plevi. Es más, yo tengo publicados de astrología horaria 10 libros y puedo decir que los 8 primeros libros tienen fundamentos de Plevi. Ya mis 2 últimos libros están fundamentados en lo que he aprendido y compartido con el maestro John Freud, al que vengo estudiando desde el año 2008. Así que entonces yo diría, pues si es exclusivamente en astrología horaria, estos 3 maestros son. Pero si cada uno de nosotros pudiera tener acceso a libros como el libro cumplido, o bien a los libros de los juicios de las estrellas, pues nos vamos a encontrar con esa astrología de los siglos noveno, octavo, en fin. Por esa época de la fundación de Bagdad, la astrología era magia.
era conocimiento, era esa posibilidad de poder fundamentar las cosas. Hoy Veo. en día, sí, yo diría que esos dos libros que acabo de mencionar van al pasado, pero más reciente para mí son esos tres, sin duda alguna. Estos tres Giovanni, maestros con una secuencia acá, correcta en mi vida. disculpen, acaban de caer tres preguntas relámpagos aquí. Vamos a ver. Quiero leerlas rápidamente. Tenemos todavía 5 minutos. Ok, de acuerdo. Astroleg Reyomantanus pregunta o menciona o alude. He estudiado la obra de Alan Leo en profundidad. Sus colecciones originales son una importante puesta a punto, muy detallada en muchos aspectos, que profundiza más allá de lo que se ha querido interpretar posteriormente. Hay mucho contenido en Alan Leo independientemente de estar o no de acuerdo en su visión teosófica, que recalco que es una parte integral para estar de acuerdo con él o no, o sea que esa es gran parte de la situación y del problema con Alan Leo. No estoy de acuerdo en la valoración que has apuntado. Por otra parte, ponencia muy interesante. De acuerdo, sí. He ubicado a Alan Leo y de pronto sí, puede ser que sea injusto. Digamos que su trabajo ayudó a la difusión de la astrología en Europa y en América, sí, pero se perdió. Es que lo que yo destaco es que se perdió ese fundamento predictivo. En Alan Leo de pronto no encontramos fundamentos de predicción. Justamente, mira, esto que voy a leer, así no, bueno, perdón, más bien vamos a las preguntas porque qué pena dejarla a las personas sin las preguntas, pero estoy de acuerdo con que Alan Leo debe ser revisado, pero enfatizo, y ahí sí no me muevo. Alan Leo desvirtuó esa posibilidad de una astrología predictiva. Yo conozco los libros de Alan Leo, sin duda alguna, astrología para todos, astrología esotérica, todas esas cosas, pero lo que yo encontré a veces no encaja de la manera segura y cierta como fue la astrología de los siglos anteriores hasta el siglo XVII. Definitivo. Y de dicho modo, Alan Leo no es todo negativo, tiene unas cosas muy positivas, específicamente pues que crea ese puente que conecta la astrología con la modernidad, porque recordemos, en el siglo XVIII y principios del XIX la astrología estaba prácticamente muerta en Europa. Perdóname ahí que Adelante, disculpe. creo que ese es el punto determinante. En últimas, Alan Leo difundió la astrología la publicitó y la popularizó. Pero ¿a qué precio? Yo creo, y me cuento dentro de este grupo de los que hubiésemos preferido que la astrología se hubiera quedado como quedó hasta el siglo XVII y no de pronto como terminó siendo hoy en día. Definitivo. Sí, me parece a mí, o sea, vuelvo y digo, me ubico en el grupo de los que prefieren una astrología hasta el siglo XVII, donde hay herramientas, argumentos, hay de dónde asegurar un trabajo, una revisión. ¿A falta de una pregunta, Fernando? Sí, tengo aquí unas varias, bien rápido, lo más rápido que pueda, Giovanni. Pregunta, Juan Carlos, gran exposición, Giovanni. Me gustaría conocer tu opinión para elegir el sistema de casas para la astrología horaria, teniendo en cuenta que Al-Kindi ya utilizaba un sistema híbrido, tanto signos enteros como reyomántano, tal, que es un sistema de casas, obviamente, y cómo se escribe en los 40 capítulos. Gracias. Bueno, mira, a pesar de que William Lilly, pues lógicamente usó regiomontanos para sus cartas horarias, yo soy más adicto a hacer mis cartas horarias en Plácidos y todas las cartas que yo muestro en mis publicaciones son de Plácidos. Fernando, quiero leer esto ya para cerrar, para despedirme Sí, y señor, adelante, como proceda. en un pensamiento. Hoy en día, siglo XXI, no tenemos estándares de interpretación. Cada astrólogo hace su trabajo como le parece más conveniente. En medicina, un paciente llega y se activa un protocolo acordado por los estándares de los médicos. En astrología no tenemos eso. Frente a una carta astral, un astrólogo puede empezar por esa configuración de planetas en la casa 5 que le pareció lo más interesante. Otro astrólogo podría con esa misma carta decir, hombre, yo estoy mirando ese Saturno en casa 10 que me parece fantástico. No tenemos un estándar. Si por lo menos retrocediéramos a los siglos anteriores y respetáramos ese comienzo de análisis de una carta por determinar el temperamento del individuo, estaríamos más cerca de tener eso
un estándar de interpretación, porque el temperamento define la ocurrencia y el destino de cada cosita allí dentro de la carta. Porque no es lo mismo que la persona sea de temperamento sanguíneo a que sea flemático. Si la persona es sanguínea, tendrá unos planetas que ayudan a consolidar esa sanguinidad y a entenderla mejor. Pero si es flemático, va a tener otros planetas que van a ayudar a consolidar el entendimiento de esa flemática. Entonces, simplemente es, en la antigüedad sí tenían un esquema de trabajo. Y hasta incluso ellos empezaban por un análisis de la casa 1, de la casa 2, de la casa 3, 4, pero calculaban el temperamento como una de las necesidades fundamentales para poder entender qué significaba realmente cada planeta en esa carta. Bien, Fernando, te agradezco mucho este espacio. De nuevo, gracias a todos, por favor. Qué placer estar por acá y espero encontrármelo siempre. Gracias, Bendiciones. Giovanni. Muchísimas gracias por estar este segundo año consecutivo aquí y gracias por estar ayer. Y nada, te veo en la mesa redonda. Hasta pronto. Por supuesto que sí. Chao.